La ciudad de los hombres solos es el título de la primera y esperada novela de Dolores Campos Herrero. La periodista y escritora falleció en 2007 y dejó una amplísima producción literaria publicada. Tras su prematura muerte nos siguieron llegando algunos de sus escritos, pero hasta enero de este 2023 no había visto la luz una novela suya. Hoy la recordamos a través de sus palabras, pero también de las de quienes la conocieron y compartieron su pasión por las letras y su lucha por la cultura de esta tierra. Dolores Campos Herrero nació en 1954 en Tenerife, aunque fue en Gran Canaria donde desarrolló la mayor parte de su vida. Su profesión, el periodismo, y su pasión, la escritura, se mezclaron en una simbiosis perfecta que le permitió desarrollar su faceta creativa y descubridora. En los años 80 publicó su primera obra, Chanel número 5, a la que seguirían más, como Daiquiri y otros cuentos, Fieras y Ángeles, un bestiario doméstico, o El libro de los naufragios. Destacó también en el campo de la literatura infantil y el microrrelato, que ella bautizó como breverías. Fue una ávida lectora y enamorada de los viajes a lugares reales e imaginados como Ululandia, escenario de su colección de relatos Eva, El Paraíso y otros territorios. Dolores Campos Herrero falleció en 2007 dejando un importante legado literario, reflejo de una creadora apasionada por todo lo que sucedía a su alrededor. La escritura es una especie de ejercicio extraño, ¿no? De por un lado uno parece que se exhibe, pero al mismo tiempo también se oculta. De hecho, también no recuerdo quién decía que no conocía mejor método de ocultamiento que escribir. Y a mí en concreto me interesa también, aparte de lo que ocurre en mi interior, todo lo que ocurre a mi alrededor. Yo creo que un escritor es alguien que observa la vida, ¿no? Urganda se burla. Es mi costumbre esfumarme en el aire. Así me burlo con maravillas y hechizos de tantos que han quedado rendidos a mis plantas. A quienes vienen a rogarme que les conceda el favor de ser su dama, un rastro dorado y tenue es cuanto les dejo. Muchas gracias, Carmen Márquez Montes. Eres doctora en filología y vamos a hablar de la autora de ese poema, que es Dolores Campos Herrero, de quien queremos hablar hoy durante todo este programa. Y empezamos por ahí. ¿Cuál fue la relación de Dolores con la literatura durante toda su vida? Bueno, Dolores y la literatura son una misma cosa. Hay un libro, un autor y un libro que nos gustaba mucho, de Vila Matas, que se llama El mal de Montano. Es un personaje que está enfermo de literatura. Es decir, él vive más en la literatura que en la propia realidad. Los personajes de la literatura son los que le acompañan en su vida. Y Dolores Campos y yo nos reíamos porque decía que ella era una enferma de literatura, igual que Montano, en el buen sentido del término, de enferma. Ella era una mujer que vivía por y para la literatura, no ya solamente como escritora, que era una excelente autora, como lo muestra este poema que he leído de su libro Siete lunas, de 2002, sino que era una lectora extraordinaria. Una gran lectora, una gran escritora que se conjugan. En el poema que he leído es justamente un ejemplo de esa conjunción de la lectora y de la autora. Está dedicado a Urganda, que es pues un personaje literario de los libros de caballería, concretamente, y ella pues la utiliza como personaje. Eso es habitual en Loli. La literatura de Loli se nutre de la propia literatura, aparte de la vida, por supuesto. Muchas referencias literarias. Muchas, muchísimas. En toda su obra, que es muy extensa, aquí tenemos algunos de ellos, en los que tiene, pues aquí tenemos, por ejemplo, literatura infantil, que fue uno de los géneros que cultivó, poesía, también microrrelatos. ¿Hay algún nexo común entre toda su producción? Sí, el nexo común es el elemento lúdico, el deseo de innovar, los referentes literarios. Era una mujer tremendamente culta, cultísima, una lectora pero extraordinaria, era una lectora voraz y era una mujer a la que le interesaba todo y que escuchaba, lo escuchaba todo, quizás por ser también periodista, era esa inquietud, esa curiosidad que sentía y esa ironía, el elemento lúdico de la vida. Son todos esos elementos que encontramos en su obra, pero sobre todo la curiosidad, lo lúdico y el deseo por que cada libro fuese una nueva forma de escribir, la investigación como escritora.
Ella desde pequeña leía mucho, le gustaba escribir. Mi padre era escritor así aficionado y a ella le daba un poco de rabia. Ella contaba que alguna vez que hizo alguna redacción mi padre se la intentaba corregir. Desde la adolescencia ya empezó a escribir y creo que eso fue lo que la llevó a estudiar periodismo, ¿no? Esa pasión por la escritura y por contar historias, sean pues reales o ficticias, ¿no? Precisamente en esta biblioteca era donde ella leía y donde ella escribía, que era como su Arcadia, ¿no? Y ella sí tenía como unas rutinas, ¿no? Primero, por supuesto, todos los días leía, o sea, era imposible que ella un día no leyera, ¿no? Siempre con su taza de té al lado en su mesa. Eso, ella siempre llevaba en el bolso una libreta, no tenía esa capacidad de observación que supongo que es fundamental para ser escritor, ¿no? Y también para ser periodista. Pues apuntaba las ideas, entonces siempre con su libreta. Le gustaba muchísimo, muchísimo ir a colegios porque era una forma además de inocular, digamos, esa pasión por la literatura en los niños. Alma vivía en una isla turística, una isla sin carreteras ni casas, como las que se veían en la televisión. Por no había ni escuelas propiamente dichas. De alguna forma ella no había perdido del todo esa parte un poco infantil que todos mantenemos, yo creo, además tratando a los niños como seres inteligentes, no con paternalismo. Los temas sociales le preocupaban, pues el tema de las pateras, ella escribió sobre eso, y evidentemente los desequilibrios sociales, por supuesto. Era una persona, digamos, que tenía una sensibilidad no solo, digamos, artística, sino también una sensibilidad social, ¿no? La gente que se acerca más a su literatura desde un punto de vista de expertos, pues siempre dicen que no ha sido suficientemente reconocida, ¿no? Intentar que lo inédito se publique, lo que ya está publicado se conozca, se editen sus libros, se lean, cuanto más se la conozca mejor. Tú tenías con ella una relación personal y también profesional, editaste, por ejemplo, con ella ese libro. ¿Cómo definirías su estilo literario? Ella era sobre todo una mujer posmoderna, en el sentido de que pertenece a la generación del 80, cronológicamente hablando, aunque sí que es cierto que en Canarias la podríamos relacionar mucho más con la que se conoce como la generación del nuevo milenio, más jóvenes que ella, pero ella se inserta en esa generación por su creación y por la manera en la que crea. Realmente su estilo es un estilo que sabe combinar perfectamente lo culto con la cotidianidad. Es muy difícil lograr eso. Y lo hacen los autores de la generación del 80, que son los que han cambiado la literatura española. Mutaron completamente la literatura española, la llenaron de frescura, de referentes no solamente literarios, sino también cinematográficos, musicales. Y esa es la literatura de Loli. La literatura de Loli, su estilo es un estilo muy elaborado, muy culto, pero sabiendo hacerlo sencillo para llegar a todos los públicos, con un dialogismo continuado. Ella siempre se dirige a un lector, tiene muy presente que alguien la va a leer y se dirige a él. Hay que ser muy culta y muy inteligente, muy brillante para lograr eso. Lo estabas comentando, muy atenta siempre a lo que ocurría a su alrededor, además en unos años en los que todo iba muy rápido, entraron las nuevas tecnologías y ella supo incorporar eso también a sus reflexiones. ¿Es la innovación también una característica de su producción? Por supuesto. Loli estaba atenta a todo. Ella lo veía, observaba, lo leía todo, no solamente las novedades literarias, sino a nivel de, como periodista, además que era a nivel de, referencias en prensa, en revistas divulgativas de todo tipo, incluso en revistas científicas divulgativas. Tiene, por ejemplo, en uno de sus libros habla del cíborg, que
que, bueno, leyó muchísimo a una gran creadora, Pilar Pedraza, y después de leerse sus libros y de ver una serie de referentes cinematográficas, escribió una obra en la que habla del cyborg. Fíjate que ahora mismo se está hablando, ella se adelantó, se está hablando de lo transhumano, que son esas personas que se sienten más cyborg, más robots que personas. Ya Dolores lo había incluido en su obra. Eso que ahora se está comentando tanto. Entonces, ella observa, lee, es una atenta observadora del acontecer social, del acontecer cultural, social, ideológico, político, pero también de lo que sucedía en la calle. Al señor que se estaba tomando un café al lado de ella y que nosotros veríamos solo a un señor que se estaba tomando un café porque no somos escritoras, creadoras, por lo menos yo no lo soy, ella veía más allá y veía la historia de ese señor y lo incorporaba. Hoy tengo la coartada perfecta para hablar de nuestra admirada Dolores Campos Herrero y de su actividad como narradora breve, en la que, en mi opinión, brilla especialmente. Como es autora de una amplia y variada producción en este campo, quizás la mejor manera de acercarse a ella sea Historias de Arcadia y otros cuentos. Se trata de una antología que recoge textos de toda su producción, desde los primeros cuentos de Daikiri hasta los sofisticados relatos de finales felices, pasando por maravillosos experimentos lúdicos como Fieras y Ángeles, Santos y Pecadores o Ficciones Mínimas. Un libro preparado con mucho mimo que da una idea de la variedad de temas y estilos que supo manejar esta caleidoscópica e inagotable narradora. Lo más difícil de hacer en literatura es conseguir la sencillez para emocionar a través de la sencillez, con las palabras cotidianas, con las palabras que utilizamos en el día a día, transformarlas en emoción, transformarlas en magia y transformarlas en literatura. Lola tenía esa capacidad, esa facultad, y contaba siempre apegada a la realidad. O sea, sus historias son historias cotidianas que nos vamos encontrando en todas partes, pero siempre hay un salto al vacío, hay un salto a través del espejo, ¿no? Es una Alicia que está todo el día saltando de lo que aparentemente tenemos delante a lo que está detrás, a otra especie de dimensión a la que se llega a través de la literatura, ¿no? Era una escritora rápida, una escritora periodística, pero luego tenía la mesura y el repaso para armar esa maquinaria perfecta y que no distorsionara nada, ¿no? Era pura música. Homenajeaba la vida por donde quiera que pasara, homenajeaba la vida a través de la belleza, a través de la belleza, a través de la palabra convertida en belleza. Lola no da puntada sin hilo nunca. No escribió para su momento, ni escribió para su lugar. Lola estuvo en Canarias, no perdió nunca su voz, pero escribía desde un punto de vista universal. Nacía la prensa digital, todo el mundo expectante, y Lola aparecía con su blog, y entonces sembró de literatura y de mucha ironía y de mucho humor en distancias muy cortitas, utilizaba mucho pues lo que entonces eran los SMS de los teléfonos, estaba al tanto de la tecnología para convertirla inmediatamente en literatura. Para nuestra generación, sobre todo para la que seguía Lola, que es la mía, si Lola no pasa por aquí, nosotros no estamos aquí. Me atrevería a decirlo, ¿eh? O sea, quiero decir, no tuvimos la mala suerte de caer en redes insanas, sino de tenerla a ella como ejemplo. Y dice, mira, hay una persona que no pierde la sonrisa, que no habla mal de nadie y que además trata de apoyar todo aquello que ve, que más o menos puede estar bien, de darle un pequeño empujón. Ya nos hablabas antes un poco de la generación a la que pertenecía Dolores, pero ¿cómo se enmarca y qué características tiene esta generación del milenio, la llamabas, ¿no? Sí, Loli decía que está enmarcada en Canarias dentro de la que se conoce como la generación del milenio. Si bien es cierto que si hablamos de la literatura española en general, de la literatura nacional, ella sí que pertenece a la generación del 80. ¿Por qué? Porque ella hace una serie de cambios en la literatura que son los que hacen los autores de la generación del 80.
pues, por ejemplo, hemos de tener en cuenta que se introduce la narrativa policíaca, la narrativa más lúdica, los elementos cinematográficos, ritmos musicales se introducen en las técnicas narrativas, se inserta el paisaje urbano en la narrativa. No es que no existiera antes, pero se inserta de una manera notable. Y eso, bueno, pues a título de ejemplo, pues lo hace Juan José Millás y lo hace también Dolores Campos. El cuento tiene un resurgir en los años 80, grandes autores. En España empiezan a aparecer Luis Mateo Díaz y una serie de ellos, y ahí está Loli con sus libros Vasora y con Daiquiri y otros cuentos. En cuanto a la poesía, en esta generación se inscriben poetas que, bueno, pues hacen un cambio en el lenguaje usado, introducen un lenguaje coloquial, no cultista, pero con elementos librescos. Hay un gran dialogismo, el humor, la experiencia se insertan. Así sucede con poetas como Ana Rossetti, Blanca Andreu, Juana Castro, por mencionar nombres de mujeres. Y ahí debemos escribir desde luego a Dolores Campos con su libro Chanel número 5. Es decir que está ahí en ese grupo. No solamente se identifica con mujeres, sino también con los poetas, con los hombres, con José Gutiérrez, con Juan Lamillar, con Abelardo Linares, por mencionar solamente algunos nombres, en los que se utilizan elementos similares a los que utiliza Dolores Campos en Siete Lunas. Es decir, que tenemos que hablar de ella como esa autora que era rara avis en Canarias. Era ella sola, pero que no era rara avis en el panorama nacional. Entonces, en el panorama nacional pertenece a la generación del 80, que son esos autores que cambiaron, que mutaron la narrativa, la forma de contar, los temas, y que investigaron en la escena. Y lo mismo se hizo a nivel poético. Autores que modificaron completamente los modos de escribir poesía. Y en ambos géneros, pues ahí estaba Dolores Campos, realizando esa misma innovación. Los años 80 en Canarias, desde el punto de vista literario, fueron efervescentes en lo creativo. En el año 75, la muerte de Franco nos abrió las puertas a todo el mundo para salir pitando por todos sitios y decir, bueno, ya esto no es prohibido, y si es prohibido no lo sabemos, pero vamos a experimentarlo. Verbel es una de esas autoras que, al igual que el resto de compañeros de su generación, pudo comenzar a satisfacer algunas de sus inquietudes vetadas hasta ese momento. Por ejemplo, en los años míos anteriores al año 75 no podíamos ir a Rumanía, a Rusia. A partir del 75 ya podíamos viajar. Entonces también nos abrió las puertas a muchísimas cosas. Esta apertura propició la aparición progresiva de una generación literaria en el archipiélago a la que perteneció Dolores Campos Herrero. Desde, por ejemplo, Emilio González Deni, que fue el que hizo el estudio de nuestra generación, hasta el último, que sería Antonio Arroyo. Los propios trabajos de todos esos autores fueron influenciando a más personas con ansias de contar historias. Poco después comenzaron los talleres literarios. Eso también ha servido para que mucha gente se metiera a aprender la literatura creativa, a escribir, a aprender unas formas de leer otros textos que a lo mejor por su propia cuenta no lo hubiera leído nunca. Precisamente a uno de esos talleres, impartido por Dolores Campos Herrero, acudió la periodista y escritora Ángeles Jurado. Era una persona que tenía una forma de impartir docencia, de explicarnos, de contarnos cómo escribía ella y cómo escribir a través de las lecturas, a través de otros autores que para ella eran de referencia, a través de su propia obra, y conseguía contagiarnos con el deseo de escribir, con la pasión por la escritura y por la lectura a todos, y unirnos a todos aunque fuéramos muy diferentes. Como pasó también con Antonio Lozano, que es como un conector de personas, Lola supo empujarnos para que escribiéramos, para que leyéramos más y para que nos conociéramos entre nosotros. Esa labor ayudó a conectar ambas generaciones a través de la transmisión de los valores de la propia identidad. La defensa de las cosas nuestras, nuestra canariedad. El espíritu isleño, yo creo que tenemos una forma particular de escribir que tiene mucho que ver con la poesía, con el mar, con el vocabulario, con las cosas que ves. Y con el mestizaje, con la gente que se cruza continuamente en las islas. El trabajo desarrollado por la escritora sigue despertando vocaciones y fomentando la aparición de nuevos autores.
que es como si ese epicentro donde estaba Lola Campos Herrero se ha extendido a otras islas y siguen llevando el relevo, mujeres sobre todo, por todo el archipiélago. Ella fue protagonista en 2022 de Las Letras Canarias. Estaba viendo el otro día los recursos que se hacen con motivo para las escuelas, para que el alumnado pues, pueda trabajar la figura de la escritora o el escritor que toque ese año. Y leyendo un poco pues, los poemas, los microrrelatos que les daban al alumnado, y los estaba leyendo y decía, bueno, es que estos chicos creerán que lo escribió antes de ayer, porque realmente es muy actual. Hablaba de mensajes de texto que podrían ser mensajes o WhatsApp ahora o cualquier otra tecnología. Sigue siendo actual y creo que seguirá siéndolo, ¿no? No sé qué opinas. Claro, sí, es muy actual lo que escribe Loli, pero es actual porque la buena literatura siempre es actual. Si uno se lee el monólogo de Laurencia de Fuenteovejuna, sigue siendo actual. Y si uno se lee en los bestiarios, por ejemplo, el bestiario que escribió Loli, que nos viene de la tradición, de la tradición grecolatina, y en español, pues ya desde la Edad Media lo tenemos, y ella lo incorpora. Incorpora los nuevos elementos. Ella incorpora como un bestiario el ratón del ordenador, por ejemplo. Eso para los chicos es estupendo, los microrrelatos, porque ella incorpora, pero va más allá, no es la moda, lo circunstancial, sino que ella toma esos elementos y los eleva a absoluto. Eso lo hacen los grandes creadores. Esa es la gran literatura y por eso es actual Lope de Vega y por eso tú lees ahora los microrrelatos, los poemas de Dolores Campos y son actuales. ¿Por qué? Porque ha trascendido el momento. De ahí también que una de las características que se destaque siempre de su literatura es la lucidez. Claro, efectivamente, porque ella era lúcida, intelectualmente hablando, mira y ve lo que hay más allá. Ella tenía un poco lo que pedían los surrealistas. Cuando se hace la gran revolución surrealista, decía André Breton y decían los surrealistas, que el poeta fuese esa suerte de visionario, de sacerdote que ve más allá de la realidad y lo transmite al resto de las personas. Bueno, pues en esa esencia, en esa esencialidad del escritor, podemos situar a Dolores. Dolores ve la realidad, esa realidad de su entorno, toma todos los referentes cultistas que ella tiene de la cultura libresca y de la cultura popular y lo trasciende. Lo trasciende siempre, ¿no? Nos lleva mucho, mucho más allá. ¿Y eso cómo se puede hacer? Se puede hacer, aparte de porque tienes los referentes, porque tienes una mente lúcida, que eres capaz de desbrozar y quedarte con lo esencial. Ella toma elementos, los va puliendo hasta convertirlos, bueno, pues, en un brillante que nos entrega en forma de literatura. ¿Era un juego también para ella la literatura? Por supuesto. Ella era una mujer con mucho sentido del humor, muchísimo sentido del humor, y se tomaba el juego como lo hacía Huizinga, ¿no? El antropólogo, como luego lo hizo también desde la literatura Cortázar. El juego es importantísimo para el ser humano. Hemos aprendido desde el juego. Todos los niños aprenden desde el juego. Todos lo hemos hecho. Y el juego está muy presente en el género humano, pero hay que mantenerlo como lo mantenía Loli. Lo olvidamos cuando pasamos de la infancia ya, bueno, pues, sobre todo cuando nos hacemos adultos. Las personas que mantienen ese elemento lúdico, la importancia de lo lúdico, bueno, pues siempre nos enseñan algo nuevo de la realidad, como Loli. Era una gran juguetona, en el buen sentido del término, o como decía Cortázar, en el sentido más serio del término juego. Estamos hablando de su faceta como escritora, que también desarrolló de alguna manera en su profesión, que era la de periodista. ¿Es la mirada de Dolores sobre todo una mirada periodística? Es una mirada periodística en el sentido de que es abarcadora. Ella lo veía todo y sabe seleccionar. Ustedes miran en el entorno y deciden qué nos muestran, qué nos dan, pero en los telediarios o tú en este programa. Hay muchísimos acontecimientos en tu entorno, pero ustedes deciden qué es lo significativo para mostrar. Bueno, eso lo da pues la inteligencia, el saber hacer, que traéis como periodistas, como personas que se dedican a esta profesión. Y ella eso lo tiene y lo hacía con el periodismo, pero también eso le sirve para la literatura.
toma, mira y toma y subjetiva eso, ese elemento concreto que es el que va a llevar a la literatura. Y ustedes tienen ahí toda un acervo como periodista y se le nota a Dolores eso. Lola Campos Herrero era una periodista virtuosa. Virtuosa en la medida en que era capaz de combinar con maestría absolutamente todos los géneros periodísticos. Y todos los hacía con arte. Y ella era capaz de pasar con una facilidad pasmosa del reporterismo a la información, a la opinión, ¿no? Y en todos los casos lo hacía sabiendo permearse de la realidad, atendiendo a cuantos le rodeaban, siendo partícipe de los dolores y de las satisfacciones que había que transmitir. Abrió las páginas del periódico el tiempo que estuvo con nosotros, que fue en los principios absolutamente a todos los estamentos del mundo de la cultura, que vieron ahí una manera de poder transmitir cuánto se estaba haciendo, cuánto se estaba creando, cuánto se estaba pariendo en última instancia, con elegancia y con sabiduría. Y era una perfecta seductora, ¿no? Su dominio de la palabra, su capacidad de atender y de escuchar y de sentir el pálpito ciudadano y de todos los colectivos era impresionante, o sea, era la perfecta periodista, por eso digo que era una periodista virtuosa. Dolores Campos Herrero escribió y su palabra perdura a lo largo del tiempo porque hacía arte, y el arte es imperecedero. Hablamos de Dolores también como activista cultural. ¿Cómo fue esa lucha? Bueno, Dolores, desde su trabajo como periodista, tanto en la prensa como después en la televisión, ella siempre introducía un elemento cultural. Daba las noticias, aunque fuese una noticia o en que entrevistase a alguna persona, siempre incluía un matiz, que se veía ese matiz de la gran formación cultural que ella tenía. Pero además de eso, ella colaboró mucho en la universidad, ella empezó a impartir talleres de escritura en la universidad, en extensión universitaria, y después impartió talleres en muchos lugares, incluso en unos grandes almacenes de aquí. Ella tenía unos talleres que impartía habitualmente. Salieron muchísimos autores de esos talleres de Dolores. Publicó un libro donde aparece ella con esos alumnos para sacarlos adelante, para elevarlos, ¿no? Con ella. Luego, desde luego, también participaba en coloquios, en encuentros, en muchísimas actividades para bueno, pues, propiciar la actividad cultural en las islas. Loli también era una gran melómana. Por supuesto, iba siempre a los conciertos de la orquesta, ¿no? Al festival de música, al festival de ópera, al teatro. No hemos mencionado que también ella colaboró con el aula de teatro, con Sara Guerras, y se representó una obra que escribió expresamente para ella. Desafortunadamente, cuando nos dejó, estaba escribiendo una obra de teatro también, ¿no? Que era el género en el que menos transitó porque no le dio tiempo, a través de sus conferencias, pero también ayudando a los más jóvenes. Eso es muy importante porque no hemos mencionado uno de los rasgos importantísimos de Loli. Aparte de su simpatía, de ser una persona tan culta, tan amable con todo el mundo, era tremendamente generosa, personalmente por supuesto, pero intelectualmente muchísimo. Y eso sabemos que en este mundo donde los egos, digamos que siempre están por ahí pululando, encontrarte una persona de esa generosidad intelectual como la de Dolores Campos no es tan habitual. ¿Y las personas con las que ella fue generosa han seguido ese legado? ¿Son generosas con las siguientes generaciones? ¿Hay una semilla que ella plantó o crees que es una semilla que ella plantó? Bueno, hay de todo. Ya sabemos que uno planta semillas y de esas semillas que plantan brotan algunas, pero da igual. Es decir, lo importante es que esas semillas están ahí. Igual pasa muchísimo tiempo y con la lluvia no salen en un año, en dos, en tres, pero aparecen a lo mejor dentro de unos cuantos años. Hay de todo porque los humanos somos diversos, como tiene que ser. Pero es importante, ¿no?, que el legado, sí, ir pasando el testigo a las siguientes generaciones. Por supuesto, también en lo artístico. Hay algunos que han cogido el testigo y que lo pasarán. Pero bueno, hay autores que son más generosos con las nuevas generaciones, otros que lo son menos, pero bueno, así es la cosa, ¿no? Ella dejó
bastantes frutos ahí, sembrados, y unos afloran más, otros menos, pero siguen ahí esas semillas para que broten en cualquier momento. Lo que está claro es que todo lo que hizo en su vida ahí está, porque el cariño con el que habla todas las personas de la cultura y que la conocieron, pues es unánime. Y ahora con la presentación de su novela se está viendo también. Una novela, por cierto, muy esperada, porque novela como tal no llegó a publicar en vida. No publicó narrativa, mucho cuento, microrelatos, cuentos, relatos más extensos, pero novelas no. Y eso que tiene algunas, ¿no? Pero bueno, pues nunca se animó del todo, pero porque es que Loli era una mujer muy prolífica, escribía muchísimo. Califico de acontecimiento la publicación de este libro, porque si bien se reconoce su voz, tanto poética como en los relatos, en la novela Dolores realmente se revela y se desvela como la cuentista de raza que era, es decir, el placer por contar historias. La obra está constituida por 3 novelas cortas, No digas que los buenos mueren, Maleficio y La ciudad de los hombres solos, y eran textos hasta el momento desconocidos de la autora, ¿no? Y también viene a ser el debut de Dolores en el género de la novela. Las historias están cruzadas puede ser por género negro, el gótico, género de terror, fantástico. Digamos que la primera historia es un poquito más oscura, más dura, más cruda. La segunda tiene más sentido del humor y del sarcasmo, es una especie de historia disparatada. Y la tercera un poquito es más serena y refleja la influencia también de Dickens, uno de los autores que ella pues, adoraba, ¿no? Ella trabajó muchísimo en estos textos, más de 10 años en cada uno, ¿no? Pero leerla es muy fácil, te arrastra, no puedes, desde que empiezas la primera página, no puedes dejarlo. Hay más textos inéditos de Dolores, ¿no? Esto realmente, yo creo que a Dolores hay que seguirla leyendo y releerla, no solo porque se rescate material inédito, sino porque es una escritora cuya obra creo que es eterna, ¿no? Que se la puede seguir leyendo a través de distintas generaciones y épocas. Yo creo que su familia bueno, puede estar durante bastante tiempo publicando y sería extraordinario que así lo hicieran, que cada cierto tiempo publicasen, porque realmente ella dejó una obra extraordinaria, muy numerosa y también buena. Nos queda entonces por leer a Dolores Campos Herrero. Esperemos, y tenemos que seguir leyéndola y releyéndola. Siempre es importante releerla. Pues Carmen, muchísimas gracias por atendernos y por ese recuerdo a Dolores Campos Herrero. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por tenerla en cuenta, por dedicarle este programa, porque se lo merece y bueno, y os honra y nos honra a todos hablar de ella siempre. Muchas gracias. Tonga, porción de cosas apiladas en orden. Tienes sobre la mesa una tonga de libros.